Tito. Le voy a pedir que me acompañe, por favor, a la carta que Pablo le escribe a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Vamos a estar leyendo y el día de hoy nos vamos a concentrar en el estudio del capítulo 2, del versículo 11 al versículo 15. Tito 2, del 11 al 15. Vamos a leerlo primeramente, luego oramos y nos metemos de lleno a este tiempo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Vamos a orar. Gracias, Padre, tú has sido bueno con nosotros al permitirnos estar un día más acá, y en este momento lo que pedimos es la sabiduría y la iluminación de tu Santo Espíritu para comprender tu palabra, y también te pedimos que nos guíes a aplicarla en nuestras vidas, Señor, a ser santificados a través de ella para una vida que glorifique tu santo nombre, Señor. Muchas gracias por este tiempo y por los hermanos que han decidido estar acá. Te pedimos una bendición para ellos también y te pedimos que bendigas este mensaje y que sea útil para el crecimiento de nuestros corazones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Este texto no se puede desprender definitivamente y haríamos mal en desprender este texto de lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Y de hecho, es algo que Pastor Mike también ha dicho y que también yo lo he dicho y lo hemos dicho constantemente. Cuando nosotros estamos estudiando una carta del Nuevo Testamento, tenemos que recordar y tenemos que tener el entendimiento que la carta es un todo, ¿verdad? No podemos aislar una porción de otra, sino que conforman parte de un todo. Esta porción de texto en particular conforma o es parte del todo de la carta, pero al mismo tiempo viene teniendo mucho sentido con lo que nosotros hemos hablado del capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, que esto fue lo que Pastor Mike estuvo predicando a nosotros la semana pasada. Sí, hay que hacer también la aclaración que el versículo 9 y 10, ¿verdad? También allí quedó. Vamos a leerlo brevemente y luego vamos a hacer una explicación de cómo esto tiene sentido con el resto de los versículos y luego nos metemos de lleno a capítulo 11, capítulo 2 del versículo 11 al 15. Versículo 9 al 10 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a los amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Recordemos que aquí habían algunas instrucciones que tenían que ver con la sana doctrina, instrucciones prácticas, instrucciones de vida que tienen que ver con la sana doctrina. Estas instrucciones fueron dirigidas a ancianos, o como bien acotó Pastor Mike la semana pasada, entendamos hombres mayores, ¿verdad? Y aquí tal vez hay que hacer una distinción entre este anciano que se menciona en capítulo 2 y los ancianos que debe establecer Tito en Creta, que esos serían pastores. Pero el capítulo 2 está hablando de hombres mayores, no de pastores. De hecho, incluso la palabra griega es otra palabra, ¿verdad? Pero aquí hay instrucciones a hombres maduros, también hay instrucciones a mujeres mayores, hay instrucciones a mujeres jóvenes, y hay instrucciones a hombres jóvenes. Cada una de las instrucciones que se da a estas personas, muchas que son congruentes unas con otras y muy parecidas, otras que tienen algunas distinciones particulares que estudiamos la semana pasada, todas ellas tienen que ver con un comportamiento piadoso, un comportamiento que refleje la sana doctrina, comportamiento que dejaría en vergüenza a los falsos maestros porque ellos no se comportan de forma piadosa y comunican que creen en falsa doctrina. ¿Me siguen, hermanos? De esta misma forma hay una exhortación entonces a los siervos, y entiéndase aquí palabra siervo como
esclavos. Los esclavos no deben ser respondones a sus amos, es lo que dice el consejo de Pablo a Tito. Dígale a los siervos que no sean respondones, que agraden en todo, que sirvan voluntaria y piadosamente al Señor, que no defrauden, sino que se muestren fieles en todo. Y me llama la atención cómo termina el versículo 10, dice, para que en todo su comportamiento, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. El comportamiento piadoso, según Pablo, es un adorno a la doctrina. Hace que la doctrina se vea todavía más embellecida. Y el comportamiento piadoso, en este caso, de los siervos. Ahora, aquí viene algo bastante interesante. Dice, vean la palabra con la que inicia el versículo 11. Porque. Aunque no lo crean, esta palabra es importantísima, ¿verdad? Y al igual como hemos dicho muchas veces de los peros. Sin embargo, vamos a ver si no me quiero meter aquí en detalles muy técnicos, pero si tuviéramos que hacer un análisis morfológico del texto o de una oración, a veces reconocemos inmediatamente lo que es un verbo o reconocemos inmediatamente lo que es un sujeto, ¿verdad? Eso. Fuimos educados en esa vía. Pero un porque, ¿qué es un porque? En este caso es una conjunción, ¿verdad? El porque es una conjunción y hay varios tipos de conjunciones. En este caso en particular, los porque son conjunciones causales. Aquí no quiero hacer enredos, ¿verdad? Y no quiero que usted salga aquí más bien con menos luz que la que tenía cuando entró, pero es muy fácil de entender. La conjunción causal lo que trata de hacer es, esto que se explicó al principio tiene un porqué, es decir, una causa por la cual explicamos la forma en la que esto anterior acontece. ¿Sí? Yo le puedo decir tal vez a mi hijo, Felipe, levántese temprano porque tenemos que ir a... ¿Me doy a entender? Hay una causa. La acción de la oración anterior, el verbo de la oración anterior está encausado por el porqué. El porqué entonces, en este caso, nos da una explicación, es un porqué explicativo, es una causa explicativa. Ahora bien, este porqué, ¿qué está uniendo en este texto? Está uniendo la conducta moral piadosa que tienen que tener los hombres mayores, las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes y los siervos. ¿Me siguen, hermanos? ¿Sí? Todo este grupo de personas tienen que tener este comportamiento y ahora se dice, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Qué causa que estas personas puedan tener un comportamiento piadoso que avergüence el mal comportamiento de los falsos maestros? ¿Cuál es la causa? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Hermanos, si la gracia de Dios se ha manifestado en una vida, la causa va a ser una vida piadosa. Amén. Si la gracia de Dios se ha manifestado en una vida, la causa de ello debe ser una vida piadosa. Hombres mayores, siendo sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Mujeres mayores, siendo reverentes, no calumniadoras, no esclavas del vino. Mujeres jóvenes, amando a sus maridos y a sus hijos, siendo prudentes en sus casas, cuidadosas, sujetas a la palabra de Dios y a sus maridos. Hombres jóvenes siendo prudentes, siendo ejemplos para otros en buena obra, en enseñanza, en integridad, en seriedad, en palabra sana. Siervos que se sujeten a sus amos, que no sean respondones, sino que sean fieles. ¿De dónde proviene esa conducta moral? Que recuerden que Tito le está escribiendo a personas que están en Creta y que los cretenses tienen una muy mala fama social. Ya lo habíamos dicho en la primera predicación, pero incluso la palabra en griego cretizo, que proviene de cretenses, se utiliza para traducir a mentirosos. Y Tito está diciendo, ustedes compórtense así. Así adornan la doctrina y la causa de su comportamiento es que la gracia
de Dios ha sido manifestada. Por la gracia de Dios tenemos capacidades de comportarnos piadosamente. Ahora, el versículo no termina allí, el versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa última parte es también bastante importante en el estudio que nosotros tenemos que realizar de esta porción. Aquí voy a hacer una aclaración y evitar un error que podría ser inmediato al estudiar este texto y leerlo de manera precipitada. El error podría ser el universalismo y decir, todos, cada uno de los seres humanos de forma individual son salvos por la gracia de Dios, porque la gracia se ha manifestado a todos. ¿Han escuchado a personas que dicen esto? ¿Todos somos hijos de Dios? Sí, ¿verdad? Es muy famoso. Incluso algunos se atreven a decir, el infierno es la tierra, pero todos somos hijos de Dios. ¿Es eso cierto? Realmente bíblicamente no, sino cuál sería la urgencia y la necesidad de las misiones. Si las personas no están rumbo a la condenación, ¿cuál sería la urgencia de predicar el evangelio? Hermanos, ciertamente la gracia de Dios para salvación se ha manifestado sobre aquellos que creen en Él. Amén. Todo aquel que cree en Él será salvo. Y la gracia de Dios se manifiesta en ellos. Ahora, ¿por qué el texto dice que la gracia se ha manifestado a todos los hombres? Bueno, aquí tenemos que entender la palabra hombre que aparece allí en su sentido original. La palabra hombre en la Biblia proviene de dos palabras en griegas. Una palabra sería aner, y esta palabra aner, la palabra griega, quiere decir varón, y aparece constantemente en el Nuevo Testamento. Nunca se refiere a una mujer, sino que se refiere al varón, ¿verdad? Al sexo masculino. Sin embargo, otra palabra con la que se traduce hombres es la palabra antropos. Esta es un poco más famosa en nuestro vocabulario, de allí provienen términos como antropología, ¿sí? Y esta palabra, hombres, se refiere a un todo orgánico, es decir, la mejor traducción a esta palabra sería humanidad. La humanidad, todos los hombres en general, como un todo orgánico. Ahora bien, como lo dije al principio, no podemos dividir este texto de la porción anterior, ¿sí? Para comprender este texto de una manera cabal y concreta, tenemos que entenderlo a la luz de los textos anteriores. Entonces, si anteriormente venimos hablando, y préstenme atención con esto, si anteriormente venimos hablando del comportamiento prudente de hombres mayores, de mujeres mayores, de mujeres jóvenes, de hombres jóvenes y de siervos, ¿qué tenemos ahí? Diversidad. Tenemos diversidad de personas. Amén. Ahora, en esta diversidad, la gracia de Dios se ha manifestado para con todos los hombres. ¿Notaron el aspecto vinculante? La gracia de Dios no se manifiesta solo para los sabios. La gracia de Dios no se manifiesta solo para los hombres maduros. La gracia de Dios no se manifiesta solo para los ricos, sino que tanto hombres maduros como siervos, tanto mujeres maduras como jóvenes, pueden experimentar la gracia de Dios. ¿Me siguieron al punto, mis hermanos? Entonces este texto no está hablando de universalismo, no está hablando que todo y cada uno de los seres humanos son salvos. No, porque hay personas que van rumbo a la condenación porque no han creído en el nombre del unigénito del Padre. Pero de lo que está hablando es que Dios manifiesta su gracia para con el todo orgánico de la humanidad. Y cada representación de la humanidad es testigo de la gracia del Señor, de la gracia salvadora del Señor. En este sentido, también podríamos aplicar estos conceptos al término mundo que se utiliza en algunos contextos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan 3:16, que es muy famoso. Cuando decimos que Dios amó al mundo y se dio, ¿verdad? Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que entender que hay un amor de Dios al todo orgánico al que llamamos humanidad. Y Dios manifiesta su amor enviando a su Hijo a la humanidad, aunque no necesariamente cada persona humana se salva. Se salvan los que creen en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Juan 3:16 también lo dice muy claramente. El que cree tiene vida eterna. Pero el que no cree, ¿qué dice el versículo que sigue? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito. No ha creído.
Hermanos, esto es importante resaltarlo. Ahora, me encanta el aspecto positivo de este versículo en el sentido en que Dios no hace acepción de personas. ¿Es usted un siervo? En este caso, del contexto, un esclavo. Usted puede experimentar la gracia salvadora de Dios. ¿Es usted un hombre maduro? Quizá el dueño de un esclavo. Usted puede experimentar la gracia salvadora del Señor Jesús. ¿Es usted una mujer joven? Puede experimentar la gracia salvadora del Señor Jesús. ¿Es usted una mujer madura? También puede experimentar la gracia salvadora del Señor Jesús. Y al fin y al cabo, eso se ve replicado en la iglesia. En la iglesia nosotros vemos la diversidad de personas en las cuales la gracia de Dios ha sido manifestada. Amén. Gracias a Dios esto es así. Si Dios se hubiese fijado solo en los sabios, quizá ninguno de nosotros estaría aquí. Si Dios se hubiese fijado solo en los hombres, solo unos cuantos estaríamos aquí. Si Dios se hubiese fijado solo en las mujeres, de igual forma. Pero Dios manifestó su gracia para con el antropos, para con el todo orgánico al que llamamos humanidad. Dios no está necesariamente obligado, entonces, en este contexto y en este sentido específico, o no se le puede replicar a Dios que cada ser humano, individualmente hablando, no es salvo y por eso decir este texto es una falacia. No, no podemos hacer eso. Se lo voy a ejemplificar de una forma sencilla. Alguien, por amor a las tortugas, puede ir a una playa y evitar que las personas roben los huevos de tortuga. Me siguen el contexto, ¿verdad? Es algo que pasa acá. ¿Y qué está haciendo esa persona que lucha en favor de esa especie? Mostrando gracia, mostrando amor, mostrando su empatía para con las tortugas. Aunque no necesariamente su bondad sea comunicado a cada tortuga individual existente. ¿No voy a entender? En ese sentido, Dios demuestra su gracia para con la humanidad, aunque no necesariamente cada ser humano es salvo. ¿Quiénes son salvos? Los que creen y se arrepienten de sus pecados. Queda muy fácil, ¿verdad? Hermanos, esto lo digo para alejarnos del peligro del universalismo y decir, todos vamos a ser salvos. Todos vamos a ir al cielo porque todos somos hijos de Dios. No, la urgencia de la predicación del evangelio es, hay algunos que no son salvos. Y a ellos hay que predicarles que se arrepientan de sus pecados y crean en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo estamos haciendo? Ojalá lo veamos con ese carácter de urgencia. Entonces, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Ahora estaba explicando el porqué y vean entonces que el comportamiento piadoso de todos los grupos poblacionales anteriormente citados tienen una causa, la gracia de Dios en ellos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Si yo tengo una taza y la huelo y huele a café y la pruebo y sabe a café, la golpeo y suena como a taza de café, ¿qué estoy tomando? Tapa dulce. Estoy tomando café. Si yo veo una vida piadosa, prudente, sometida a la autoridad, respetuosa, ¿a qué huele eso? A que la gracia de Dios se ha manifestado. Por tanto, no minimicemos la importancia de nuestro testimonio. No somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para buenas obras. Y la salvación nos va a llevar a un comportamiento prudente. Amén. Si persistimos en malas obras, ¿a qué huele? ¿A qué sabe? ¿A qué suena? A un falso maestro, según el contexto de Tito. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Tenga cuidado. Los falsos maestros huelen a esto, saben a esto, aléjese de ellos. Pero hay personas jactándose de salvación cuando todo su testimonio demuestra ausencia de salvación. Entonces, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres para salvación. Versículo 12, enseñándoos. Aquí voy a resaltar algunas palabras. En el versículo 12, enseñándoos que renunciando. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada. Versículo 15,
quien se dio a sí mismo, quien se dio a sí mismo. Esos conceptos están en un orden cronológico de la siguiente forma acomodados. Aquí tenemos que la gracia de Dios se ha manifestado a los hombres para enseñanza en su presente, para esperanza en su futuro y con base en verdades del pasado. Repito, la gracia de Dios se ha manifestado para enseñanza en el presente, para esperanza en el futuro y con base a algo ocurrido en el pasado, a una verdad que ocurrió en el pasado. Me explico. Dios manifiesta su gracia a los hombres, hombres mayores, hombres menores, mujeres mayores, mujeres menores, siervos, para con los hombres. Dios manifiesta su gracia y esta gracia nos lleva primeramente a un beneficio del presente. ¿Cuál es el beneficio del presente? Dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, hoy, en este mundo, vivamos hoy sobria, justa y piadosamente. ¿Lo notaron? Hay un beneficio para el presente y el beneficio es que la gracia de Dios me empuja a una vida sobria, justa y piadosa. Una vida que no se deja dominar por algo que la controle, una vida que actúa según los parámetros de la justicia, de la palabra de Dios y una vida que comunica piedad, que comunica bondad. Esto es un beneficio para el futuro, hermanos. Ahora, ¿podemos nosotros en nuestras propias fuerzas ser sobrios, justos y piadosos? La respuesta es no. Y esta respuesta está en toda la Escritura. No podemos en nuestras propias fuerzas ser sobrios, justos y piadosos. Pero, ¿qué es lo que está pasando en este texto? Bueno, que la gracia de Dios que se manifestó en nosotros nos capacita para una vida sobria, justa y piadosa. Así ya no me voy a dejar dominar por ninguna cosa. Voy a ser sobrio. Así voy a seguir el comportamiento según los parámetros de la justicia de Dios. Y voy a vivir reflejando la bondad divina. Entonces aquí hay un beneficio bastante marcado en cuanto al presente. Esta forma de vida sobria, justa y piadosa se debe a una renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos. Eso era antes. Pero en el hoy, habiendo renunciado a mi vida pasada, soy sobrio, justo y piadoso. Hermanos, prácticamente Pablo le está diciendo a Tito, dígale a los cretenses que ya no son cretenses. ¿Me siguieron? Eso es asombroso. Dígale a los cretenses que ya no son cretenses. Ya no tienen que tener fama de mentirosos, de engañadores. Los cretenses eran incluso contratados para asesinar, ¿verdad? Tenían esa fama también. Ya ustedes no son eso. Tito, dígale a los cretenses cristianos que ya no son cretenses. Ahora son cristianos. Nuestra ciudadanía es distinta. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Pueblo que fue adquirido por Dios para anunciar las buenas obras de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos distintos. Hermanos, si usted ha depositado su fe en el Señor Jesucristo, usted es esto, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y si la gracia de Dios se manifiesta en un corazón, en esa vida, en el presente, habrá beneficio. Y el beneficio es una vida sobria, justa y piadosa. Claramente aquí va a haber una lucha. Sí, va a haber una lucha. Pero el Señor va a actuar en nosotros a través de su santificación progresiva y nos va a llevar a la glorificación, que es lo que sigue en el siguiente punto. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuándo va a ocurrir esto? En el futuro. Por tanto, no solamente hay un beneficio para mi presente,
sino que también hay una esperanza para mi futuro. Si en mí hoy yo estoy viviendo una vida sobria, justa y piadosa, lo hago guardando la esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Señor volverá. El Señor volverá. Y ya yo no tengo que estar día a día luchando contra los deseos carnales y pecaminosos que batallan contra mi carne, sino que el Señor volverá y me llevará a su gloria. La esperanza es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. La esperanza es que en su manifestación gloriosa Él nos glorificará. La esperanza es que nos llevará juntamente con Él y viviremos con Él. La esperanza es que quitará esto de carne y de muerte que lucha contra nuestros miembros. La esperanza es que Él nos va a transformar. Hermanos, la gracia que ha sido manifestada no solamente tiene un beneficio para mi presente, sino que también me da una esperanza para mi futuro. Y la esperanza en términos claros y sencillos es: Cristo volverá. Cristo volverá. Y en su venida está mi esperanza. Ya no tengo que estar día a día renunciando y luchando contra los deseos, contra los apetitos y contra los placeres de mi mente, sino que Él va a volver y me va a liberar de este cuerpo de muerte. ¿Lucha usted contra el pecado? Yo sí. Y a veces gana. Y qué impotencia es verse a uno mismo caer en lo que uno pensó que ya no iba a caer. Se siente impotente uno, se siente humillado. Señor, ¿por qué soy tan terco? ¿Por qué soy tan necio? ¿Por qué viendo lo majestuoso de su evangelio retrocedo y peco de nuevo? ¿Por qué lucho contra mi carne y mis miembros? ¿Por qué no puedo vencer? ¿Por qué? Bueno, la esperanza es: Cristo volverá y nos va a liberar de este cuerpo de muerte. Entonces, que la gracia de Dios se manifieste para la salvación tiene un aspecto positivo para nuestro presente, o sea, enseñanza de una vida sobria, justa y piadosa. Tiene un aspecto positivo para nuestro futuro, o sea, la esperanza de que Cristo volverá, pero la gracia que se ha manifestado para salvación está basada en un hecho del pasado. ¿Sí? ¿Cuál es este hecho del pasado? Versículo 14. Hablando del Señor, nuestro Salvador, dice: quien se dio, pasado, a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¡Wow! ¿Cuál es la base de la gracia salvadora que se manifiesta en los hombres? El sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. Dice: se dio a sí mismo por nosotros. El mensaje que se predica no es, usted puede salir adelante en sus propias fuerzas. No, el mensaje es: alguien tuvo que sufrir su muerte. Me encanta como el apóstol Pablo lo hace. Empieza hablando de las bondades de nuestro presente, sigue hablando de la esperanza de nuestro futuro, y allí nuestro corazón está sumamente alentado. ¡Wow! En mi presente puedo vivir de manera justa, santa, piadosa, sobria. ¡Wow! En mi futuro el Señor Jesucristo regresará y me llevará a la gloria. Veré la manifestación de su gloria, la resurrección de los muertos. Iremos juntamente con Él y le recibiremos en el aire. ¡Wow! Pero, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo? Él se dio a sí mismo por nosotros. Es como que el corazón se nos infla de alegría, pero que en un momento el apóstol Pablo diga: esto no fue gratis. Alguien tuvo que pagar. Y usted y yo no teníamos el capital suficiente para pagar. Pero vino alguien que pagó su deuda
para que usted pueda tener este tipo de vida y este tipo de esperanza. Cristo se dio por nosotros. De nuevo, vincule esto a lo que acabamos de leer en el capítulo. Los hombres mayores deben vivir una vida sobria, seria, prudente. Tienen que ser sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las mujeres mayores tienen que ser reverentes, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Las mujeres jóvenes tienen que amar a sus maridos y a sus hijos. Tienen que ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Los hombres jóvenes tienen que presentarse como ejemplo de buenas obras, tienen que ser íntegros en su enseñanza, tienen que ser serios y irreprochables. Los siervos tienen que someterse a sus amos, tienen que agradar en todo, no deben ser respondones, no tienen que defraudar a sus amos. Todo eso, hermanos, si la carta hubiera terminado allí, no sería más que moralismo. Haga esto, haga aquello, haga lo otro. Pero viene el porqué, la conjunción causal. ¿Por qué esas personas se pueden comportar así? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Hay un porqué, hay una causa. La causa es la gracia de Dios. Estas personas que se comportan así, ahora entonces pueden en su presente tener la esperanza de una vida sobria, justa y piadosa. Pueden en su futuro tener la visión y la esperanza gloriosa del retorno del Señor Jesucristo. Pero todo esto se debe a que en el pasado Cristo murió por ellos. Así que no se trata de mí. Se trata de Jesús. No se trata de mi esfuerzo por ser bueno. Se trata de su gracia manifestada en mi corazón. En la iglesia no venimos a escuchar, pórtense bien que nada les cuesta. No. Venimos a decir, pórtense bien porque a alguien le costó que usted pudiera hacerlo. A Jesucristo crucificado. Nuestras buenas obras son un adorno de la sana doctrina. La sana doctrina es la predicación del Evangelio de Cristo, que vivió una vida perfecta, murió, fue sepultado y resucitó. Cretenses cristianos, ustedes ya no son cretenses. Ustedes ya no tienen que ser conocidos como mentirosos. Cretenses cristianos, ahora ustedes son cristianos. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Sigue diciendo, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Éramos antes celosos de buenas obras? No, antes nos complacíamos en las malas obras. Éramos esclavos de las malas obras. No podíamos ser sobrios. Estábamos siempre embriagados de malas obras. El término embriaguez no debería aplicarse solamente a licor. Es todo aquello que nos lleve a una conducta en la cual nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Y un corazón pecaminoso siempre es adicto a algo. Pero ahora somos sobrios, somos celosos de buenas obras, porque la gracia fue manifestada. Y el texto final de esta porción, versículo 15, Pablo le dice a Tito, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Aquí hay algo importante en la carta. Ya habíamos visto cuál era el propósito de la carta, ese ya estaba en versículo 5. Pablo diciéndole a Tito, por esta causa te dejé en Creta, corrige lo deficiente y establece ancianos. Establece pastores en cada región que prediquen la palabra. Luego se nos dice cómo deben ser esos pastores. Luego se nos dice cómo son los cristianos que están en las iglesias donde esos pastores sirven. Y luego se nos dice la causa por la cual estos pastores y estos cristianos se comportan como se comportan, la gracia del Señor. Ahora, ya Pablo le dice a Tito como un ultimátum, todo esto que le acabo de decir, que gira alrededor de la gracia salvadora, Tito, esto habla y enseña, nadie te menosprecie. Tito se está enfrentando a falsos maestros, a personas que están predicando falsa doctrina, a personas que su comportamiento hace evidente que no hay conversión en sus corazones.
Ahora Tito, enseñe el evangelio. Y básicamente el resumen de todo esto es que el evangelio que Tito debe enseñar es un evangelio que nos salva de la paga del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Todo lo que acabamos de leer. Primeramente nos salva de la paga del pecado porque este evangelio justifica el pecado, lo declara justo. Eventualmente lo salva del poder del pecado porque en esta vida luchamos contra el pecado, pero la gracia salvadora del Señor Jesucristo nos libra de las luchas de nuestra carne. Y también nos salvará de la presencia del pecado, porque en el futuro la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo nos llevará juntamente con Él y nos glorificará. Somos salvos del poder del pecado, somos salvos de la paga del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Pasado, presente, futuro. Justificación, santificación, glorificación. Hermanos, esto es pura teología. ¿Sí o no? Es pura teología. ¿Cómo la está comunicando Pablo? Con consejos personales a un pastor. Vuelvo a decir esto, yo ya lo he dicho muchas veces. Hay gente que dice, a mí no me enseñen teología, a mí enséñenme vida práctica. Imposible. Imposible. La vida práctica piadosa proviene de una sana teología. Aquí Pablo está predicando, esto es un tratado teológico, en una carta personal. Hermanos, queremos un comportamiento justo, piadoso, queremos vida práctica, vida cristiana práctica que sea ejemplar. Bueno, basemos nuestra vida cristiana práctica en el ejemplo y en la doctrina del Evangelio del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de nuestros pecados. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Tito, van a venir personas que se van a oponer a lo que yo le estoy diciendo que diga. Usted siga adelante, siga hablando lo que usted tiene que hablar. Tito, los falsos maestros van a venir con más rabia y con más ímpetu. Siga adelante y hable lo que usted tiene que hablar. Básicamente, Pablo le está diciendo a Tito, Tito, el éxito de su ministerio es que usted sea fiel a la sana doctrina. Hermanos, muchas aplicaciones pueden salir de todo esto. Ahorita una que resalta en mi mente es, ¿cuál es el éxito de esta iglesia? ¿Cómo nosotros podríamos llegar a considerar que somos una iglesia exitosa? Cuidado y nos desenfoquemos, como a otras iglesias les ha sucedido, que por basar su éxito en la gloria terrenal, sacrifican lo más importante. Se los digo de manera clara y sencilla, mis hermanos, nuestro éxito no es la cantidad de personas que estén acá sentadas en las bancas de este templo. Nuestro éxito es ser fieles a la sana doctrina. Y si siendo fieles, los falsos maestros se van a sentir confrontados, amén. Y si siendo fieles, no van a haber tantas personas como en otros lugares, gloria a Dios. Y si Dios quiere enviar muchos, que los envíe. El Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos, y en ese momento su iglesia era de muchas personas, pero no siempre fue así en los contextos históricos de la iglesia. Si Dios quiere enviar muchos, sigamos siendo fieles, no los retengamos con una falsa enseñanza. Si Dios manda pocos, sigamos siendo fieles y no atraigamos a otros con una falsa enseñanza. Fieles, fieles. De nuevo resalta el versículo 5 del capítulo 1, cuando dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad como yo te mandé. Al final, ¿qué hacen los ancianos? Predican doctrina. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? La predicación de la sana doctrina. ¿Se recuerdan que en esa enseñanza yo preguntaba, ¿qué necesita una iglesia para ser la mejor iglesia? La respuesta de muchos hoy es el mejor equipo de sonido, la mejor banda musical, el pastor más carismático. No. Una iglesia, para ser una iglesia privilegiada, lo que necesita es pastores fieles, que prediquen la sana doctrina. Una iglesia privilegiada lo que necesita es sana doctrina. Sana doctrina.
Ese término se ha maleado mucho, ¿verdad? Porque en toda iglesia donde usted va le dicen, nosotros predicamos la sana doctrina. Y usted puede estar metido en una iglesia mormona y le van a decir que ellos predican la sana doctrina. Es un término que se ha maleado. Bueno, pasemos la sana doctrina en la Escritura y solo en la Escritura. De aquí viene. Si me van a decir algo que dicen que es verdad, pero no tienen una base en texto, no es verdad. Aquí se comprueba. Seamos como los bereanos, que escuchando al apóstol Pablo, indagaban cada día en las Escrituras lo que se decía. Seamos así, hermanos. Aquí no es ni Henry, ni Mike, ni nadie, ni Don Bill, ni nadie que se pare acá. La autoridad de esta iglesia debe ser Dios a través de su palabra. Así tiene que ser. Y nosotros responsables de analizar siempre su palabra, siempre. Entonces, mis hermanos, para terminar, y medio hacer un resumen mental de lo que acabamos de ver, la gracia salvadora de Dios es un beneficio para nuestro presente, es una esperanza para nuestro futuro y está basada en un hecho del pasado. El beneficio de nuestro presente es santificación. La esperanza de nuestro futuro es glorificación. Y el hecho pasado es la redención que ocurrió a través del sacrificio de Cristo Jesús, el sacrificio expiatorio. Y a través de esas verdades, yo puedo decir el día de hoy que mis buenas obras adornen la sana doctrina. Inclinen su cabeza, por favor, cierren sus ojos. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Encamina nuestros corazones al entendimiento correcto de ella y a través de las verdades de tu palabra, encamínanos también a una vida sobria, justa y piadosa. Ayúdanos a tener una esperanza fuerte en las verdades de tu retorno. No sabemos cuándo vendrás, no lo sabemos, Señor. Pero si tenemos la certeza que vas a volver. Y ayúdanos, Señor, a que en nuestro futuro, la esperanza de nuestro futuro sea tu regreso. No cosas terrenales, tu regreso, Señor. Y ayúdanos a entender que los beneficios a nuestro presente y que la esperanza para nuestro futuro provienen de un hecho en el pasado. Y este hecho fue tu sacrificio. Y Señor, ayúdanos a ser agradecidos por tu sacrificio. Porque tú te diste por nosotros, por nuestras iniquidades. No merecías la muerte, pero sufriste la muerte sangrienta por causa de nuestras transgresiones. Señor, te damos gracias, porque quienes debíamos estar en esa cruz siendo juzgados por la ira del Padre, éramos nosotros. Pero tú te pusiste allí para redimirnos, Señor. Y sin tu sacrificio no podríamos hoy tener un presente y una esperanza futura tan alentadora. Pero tú te diste por nosotros. Te damos las gracias. Y te pedimos también el denuedo y la valentía para ser como Tito debía ser en Creta. Y tomar esta sana doctrina y predicarla, enseñarla y exhortar, para que otras personas conozcan lo que tu palabra dice acerca de ti. Gracias, Padre bueno, por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia y por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.